Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. El divorcio de nuestros amigos cercanos causa problemas en mi matrimonio. Mi mejor amiga, 40F, 38F, se está divorciando de su marido, 44M. Los llamaremos Alice y Ken. Mi esposo, 37M, y yo hemos estado juntos durante 10 años y siempre hemos sido cercanos a Ken y Alice. Alice y yo somos amigas desde mucho antes de conocer a nuestra pareja. Mi esposo y Ken se han convertido en buenos amigos a lo largo de los años y pasan el rato solo los dos con cierta frecuencia. Hace aproximadamente un mes, Ken le dijo a Alice, su esposa, que quería divorciarse. Me dijo ella que durante los últimos 6 meses han tenido problemas. Según ella, los problemas se derivan de los problemas de Ken con su trabajo de ella. Hace 3 años aceptó un ascenso en su empresa. El ascenso requería que viajara de 3 a 4 meses al año y trabaja mucho incluso cuando no está en una asignación. Siempre ha sido increíblemente ambiciosa y exitosa. Creo que es importante tener en cuenta que Ken trabaja a tiempo completo como comerciante. Trabaja en su taller, metalurgia, en su propiedad y se mantiene bastante ocupado. Ella gana más que él, pero yo no la llamaría el sostén de la familia. Alice tiene una hija, 12F, de una relación anterior. El padre biológico no está en la foto y Ken ha sido su papá desde que tenía 4 años. Según ella, Ken le ha estado pidiendo que acepte un puesto que requiera menos horas y responsabilidad, o que busque un nuevo trabajo que no requiera ningún viaje. Ella le ha estado diciendo que lo hará, pero lo ha estado posponiendo pensando que eventualmente lo dejaría o lo olvidaría. Esto ha estado sucediendo por un tiempo. No me dijo cuánto tiempo exactamente. Todo llegó a un punto crítico cuando Alice extendió un viaje de negocios, mientras estaba en el viaje, y se olvidó de unas vacaciones familiares que habían planeado para cuando ella regresara. Ella no le consultó sobre la extensión de su viaje de negocios antes de aceptarlo. Ella se disculpó y prometió compensarlo con él, y con su hija. Dijo que no tenía otra opción a la hora de prolongar el viaje de negocios. Si eso es cierto o no, no tengo ni idea. Ken estaba molesto, pero no explotó. Sin embargo, cuando llegó a casa, sus cosas estaban empacadas y había trasladado la mayor parte de su tienda y herramientas al almacén. Él no le había dicho nada de esto y estaba actuando como si todo estuviera bien hasta ese momento. Me llamó y quedó destrozada. Ella seguía diciendo: no pensé que lo haría una y otra vez. Lo que al principio era tristeza por su parte, rápidamente se convirtió en resentimiento/ira cuando Ken dejó en claro que no había forma de volver a estar juntos. Ken y mi esposo estuvieron en contacto durante todo este calvario. El esposo sabía que estaban teniendo problemas, pero no supo el alcance de los mismos hasta después de que Ken dejara a Alice. Ken le dijo a mi esposo que Alice había estado apartada de la relación desde que asumió el nuevo puesto. Ya no hacen nada para la familia. Alice no tiene tiempo para que hablen cuando viaja. Supongo que él le pidió algunos desnudos y charlas sucias y sexys un par de veces y ella lo rechazó, pero tuvo tiempo para salir con sus compañeros de trabajo. Ya no tienen contacto físico con Ken. Él había expresado estos problemas en numerosas ocasiones y ella lo dejó boquiabierto, según Ken. Todo empeoró mucho después de un incidente en particular que es difícil incluso escribir sin avergonzarse. Ken y Alice habían estado separados durante unas 3 semanas. Su hija iba y venía entre el apartamento de Ken y la antigua casa en la que se alojaba Alice. Era el fin de semana de Ken con su hija. La trae de vuelta los domingos por la noche. Bueno. Alice se fue de juerga y literalmente se olvidó de qué día era que estaba tan perdida. Esto no es propio de ella. Pensó que era sábado. Era domingo. Ken aparece con su hija y entra en un espectáculo de... Alice tenía 2 hombres más jóvenes allí. Estaban borrachos y en el jacuzzi. No estaban en el acto, pero estaba claro lo que estaba pasando. Empezó a enloquecer. Insultar a Ken. Gritando que aún no era domingo. Ken mantuvo a su hija en su camioneta para que ella no viera lo peor. Se fueron. Al día siguiente Alice no tenía ni idea de lo que había pasado. Le había enviado mensajes de texto a Ken cosas horribles mientras estaba perdida y tonta. Solo los vi porque Ken le envió a mi esposo capturas de pantalla. No diré palabra por palabra lo que dijeron,
pero fue una gran basura muy personal. Desde entonces, Kean se está volviendo nuclear. Quiere la casa. Quiere la custodia, adoptó a su hija hace mucho tiempo. Quiere la manutención de los hijos, la está llevando a la tintorería, como dicen. Sé que no es Alicia. Está pasando por tiempos difíciles. Ella necesita amigos en este momento y yo soy literalmente todo lo que tiene. Su propia hija preferiría quedarse con Kean. No voy a cortar a mi mejor amigo por esto. ¿El problema? Mi esposo quiere que la elimine. Ha dicho cosas realmente terribles sobre ella. La ha llamado madre que pertenece a la calle, sé que ama a su hija. Mi marido la ha llamado de diferentes nombres nada bonitos asterisco asterisco asterisco. Dice que no quiere que me vea absorbida por su drama y su comportamiento. Cuando insisto en que ella le dará la vuelta y que solo necesita ayuda en este momento, él lo cierra diciendo que esto es lo que realmente es y que no sabe por qué quiero asociarme con personas como ella. Sé que mucho de esto es solo basura que Kean le ha dicho y que está defendiendo a su amigo. No estoy excusando su comportamiento, pero creo que no es razonable que él quiera que elimine a mi mejor amiga. Me pidió que saliera con ella un par de veces y fui una vez sin decírselo a mi esposo porque sabía lo que diría, solo quería hablar con ella en persona. Después de que le dije que nos encontráramos, se puso furioso y repitió que si no la cortaba o también tendríamos problemas. Cualquier consejo sobre esto sería apreciado. Editar. Hice esta publicación en la hora del almuerzo. En el móvil ahora. Las respuestas son abrumadoras. Y abriendo los ojos. He visto un sentimiento recurrente de que no he dicho nada positivo sobre Alicia. Volví a leer mi publicación y me di cuenta de que tienes razón. Así que solo diré esto. No siempre fue así su comportamiento. Beber en exceso, encogerse de hombros ante la familia, obsesionarse con el trabajo, es relativamente nuevo. Solía ser una buena madre. Solíamos tener divertidas salidas familiares. Ella y Kean eran felices. Cuando ella tomó la promoción, todo eso cambió gradualmente hasta que sucedió este espectáculo de... Tal vez ahora estoy cegado a su comportamiento porque sé que una vez ella no era esta persona. Planeo hablar con ella esta noche y tener una intervención. Y se lo haré saber a mi esposo. Gracias por sus respuestas. Lo bueno y lo malo. Comentario principal por /Frodo_no *********. Esta mujer es tu mejor amiga, y no dijiste nada bueno sobre ella, lo que para mí demuestra que, o bien sabes en el fondo que no es una buena persona, o bien no la conoces tan bien como crees. Dices un par de veces que ella no te da todos los detalles tan bien, lo cual es extraño, ya que son mejores amigas. Incluso afirmó que no pensé que lo haría. ¿Qué crees que significa eso? Sabía que él le había dicho que se divorciarían si ella no cambiaba. Literalmente trató de desviar la atención hasta que él se olvidó de ello. Es muy obvio que se preocupa más por su carrera que por su familia. Honestamente, las vacaciones también habrían sido el final para mí. Qué sensación tan horrible tanto para el esposo como para la hija saber que ella preferiría trabajar que pasar tiempo con su familia. Su esposo tiene razón en estar preocupado. Intentaste defenderla en tu publicación, pero de nuevo, no hay nada redentor en lo que dijiste. Si realmente insistes en ayudar a tu amiga, entonces debes asegurarte de que tu esposo se sienta cómodo y seguro. Que le ha estado diciendo cosas a tu esposo, sí, pero probablemente no estén tan lejos de la verdad, incluso si está embelleciendo. Una vez más, tu propia mejor amiga no te lo cuenta todo, por lo que es muy posible que haya estado con chicos más jóvenes en el jacuzzi con más frecuencia de lo que piensas. Mi consejo, si quieres quedarte con tu amiga y no molestar a tu familia, es que te alejes un poco hasta que se pase. No introduzcas la negatividad en tu relación solo porque quieres ayudar a alguien a superar la suya. Tu familia es lo primero. Actualización. Yo, 40F, mi esposo, 37M, casado 10 años. Mi mejor amiga Alice, 38 años, y su esposo Ken, 44 años. Casado aproximadamente 8 años. Esta no es una actualización feliz. Alice y yo hicimos planes para reunirnos el sábado por la mañana. Iba a traernos un café y ayudarla con algunas cosas en su casa antes de que se fuera de viaje de negocios el lunes.
Mi intención era decirle que nosotros, su familia y la mía, estamos preocupados por ella y todos queremos verla feliz, pero su comportamiento nos estaba preocupando. Esperaba que tuviéramos una conversación de corazón a corazón. Esperaba volver a ver a mi amiga. Esperaba que aceptara ver a un terapeuta. Esperaba que diera un paso en la dirección correcta. Nada de eso sucedió. Ella fue combativa desde el momento en que me presenté en su casa. Casi como si supiera cuáles eran mis intenciones incluso antes de que dijera nada. Cuando le dije que estaba preocupada por ella, me dijo que estaba bien y que se había estado desahogando y divirtiéndose. Dijo que trabaja duro y que puede hacer lo que quiera ahora que Ken la dejó. Habló de lo desagradecido que fue Ken a lo largo de los años por todo su arduo trabajo y todo lo que ella pagó y hizo por él. Me hizo temblar, pero me mordí la lengua. Para que conste, Ken es un tipo trabajador que no necesitaba su dinero. Él era el sostén de la familia cuando se conocieron. Ahora ella gana bastante más que él, pero de ninguna manera dependía de ella. Algunos de ustedes señalaron que era probable que Alice estuviera engañando a Ken. Le pregunté y se puso extremadamente a la defensiva. Ella me dio toda la actitud de no puedo creer que me preguntes eso. Le recordé el incidente de la bañera de hidromasaje y la óptica de todo. Ella se lo quitó de encima y juró que nunca había hecho trampa. Le pregunté quiénes eran los chicos. Resulta que eran pasantes en su empresa. Cuando le pregunté cuántos años tenían, simplemente dijo eran legales. La forma en que lo dijo me hizo preguntarme si así es como los viejos sucios hablan de las mujeres más jóvenes. Era asqueroso. Si ella estaba engañando o no antes de la ruptura. No lo sé. Realmente ya no sé nada de esta mujer. Aquí es donde las cosas dieron un giro inesperado. Mientras conversábamos, ella estaba empacando para su viaje de negocios. Le pregunté a dónde iba esta vez. Dijo Dallas. No le di importancia, ha ido a Dallas por negocios docenas de veces. Lo que sí me pareció extraño fue lo que llevaba en la maleta. Pantalones largos, sudaderas, gorro, chaquetas, botas de montaña, todo era ropa de otoño y no lo que llevaría en Dallas en esta época del año. Creo que ni siquiera la vi empacar ropa de trabajo. Pero, lo más extraño, una camiseta de los Seattle Mariners al azar. Ella no sigue el béisbol. Nunca lo ha hecho. Pensé en decir algo, pero me guardé mis preguntas para mí. Todo era simplemente extraño. Sentí que estaba preocupada por empacar y que su hija vendría pronto, así que decidí salir. Nos abrazamos. Le dije que la amaba y que quería que fuera feliz. Le dije que espero que considere ver a un terapeuta cuando regrese. Ella dijo, lo pensaré. Las cosas parecieron terminar en un tono positivo. Cuando llegué a casa, mi esposo y yo estábamos hablando de cómo habían ido las cosas y le conté sobre la ropa que estaba empacando y la camiseta de los Seattle Mariners al azar. A él también le pareció extraño. Pero, aparte de ser extraño, no pensamos nada al respecto en ese momento. Pero luego mi esposo se convirtió en un detective de internet, y adivinen quién vive en Seattle y tiene una foto de perfil de Facebook de sí mismo en un juego de los marineros. El padre biológico de su hija. Mi corazón se hundió. Cuando revisé el calendario de los marineros, tienen juegos en casa la próxima semana. La llamé de inmediato y le pregunté si realmente iba a ir a Dallas. Ella respondió, sí, ¿por qué? Le pregunté si estaba segura de que no iba a ver a nombre de su ex en Seattle. Se quedó callada. Probablemente hubo un minuto completo de silencio. Le dije que era mejor que no me mintiera y que yo lo averiguaría. Ella se sinceró. Dijo que se había puesto en contacto con él justo después de que Ken la dejara y que habían estado hablando cada vez más. Ella dijo que ahora era un hombre diferente y que había cambiado su vida, bla, bla, bla. No hablé de su papá en el último post porque no era relevante. Pero sepan que este hombre es un pedazo de basura andante de ser humano. Él la engañó mientras estaba embarazada y la echó cuando ella lo confrontó. Él la abofeteaba. Llámala con nombres terribles. Este maldito tipo dijo que no quería tener nada que ver con su hijo también. Volé a Seattle, la recogí y la traje a casa. Vivió conmigo un tiempo.
Conoció a Ken poco después de tener a su hija y al año de salir se mudaron juntos. Le dije que de toda la basura que había hecho últimamente, esta era, con mucho, lo peor que podía hacer. Le dije que estaba decepcionado de ella. No podía creer que alguna vez hablara con ese hombre después de lo que le hizo y cómo la trató. Ella seguía diciendo que fue hace años y que ha cambiado y quiere conocer a su hija algún día. Empecé a gritar y a gritar en el teléfono tan fuerte que creo que me quedé sin voz. Le dije que había terminado con ella. Le dije que si se subía a ese avión a Seattle no se molestara en ponerse en contacto conmigo nunca más. Le colgué. Ella volvió a llamar y me envió un mensaje de texto una vez, pero lo ignoré. Ya no tenía energía para ella. Me senté en el sofá llorando toda la noche mientras mi esposo me abrazaba. No me lo echo en la cara. Me dejó llorar y me dijo que lo sentía. Alice me envió un mensaje de texto esta mañana. Me dijo que lamentaba haberme mentido, pero que ahora es una niña grande y que puede cuidar de sí misma. Le pregunté si todavía iba a Seattle, me dijo que sí. La bloqueé. Se acabó. Le conté todo a Ken. Estaba molesto pero no sorprendido. Dijo que sabía lo cerca que estábamos Alice y yo y que lamentaba haber perdido a mi amigo. Le dije que lamentaba haber perdido a su esposa. Ustedes tenían razón. Me siento como un tonta a niveles estratosféricos. Tal vez sea un poco egoísta de mi parte. Pero me siento traicionada. TLDR. Mi amiga está arruinando su vida y volviendo con el hombre que la abandonó mientras estaba embarazada. La he estado defendiendo y actuando como su defensora con la esperanza de que mejore. Ya no. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.